No hay más. Ahí. Buenos días a todos. ¿Largo nomás, Flor? Largo. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la doctora Corona Arismendi del Hospital Sepsi Perón. Vamos a hablar un poquito de lo que es alergia a la proteína de leche de vaca en el encuentro de hoy. ¿Voy bajando con la flechita o bajas vos, Flor? No, usted. Yo con la flecha, ¿no? Sí. Bueno, los objetivos de esta charla van a ser apuntados a que tengamos una orientación diagnóstica sobre el tema, a revisar las pautas justamente de diagnósticos, las conductas terapéuticas a tomar y el seguimiento. Aquí les traigo 3 reseñas bibliográficas, que es lo más actualizado que hay. Una es un protocolo de la Asociación Española de Pediatría. La otra habla de, más que nada, es un consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre el tratamiento, y en otra es una visión más interdisciplinaria, donde también intervienen alergólogos para hablar sobre el tema, ¿sí? Un poquito de estas tres bibliografías son lo que vamos a plasmar en esta charla. Bueno, haciendo una revisión de la definición de alergia a las proteínas de leche de vaca, es el resultado de una respuesta inmune inapropiada del sistema inmune frente a las proteínas de leche de vaca. Y tenemos 3 tipos, las clasificamos en 3. No mediada por inmunoglobulina E, mediada por inmunoglobulina E y de naturaleza mixta. Esta no mediada por inmunoglobulina E es la que solemos llamar y solemos llamar actualmente intolerancia. ¿Por qué metemos la palabra intolerancia en todo esto? Por el hecho de que a veces es un poco difícil cuando explicamos que se trata de una mediación de inmunoglobulinas o no hay mediación de inmunoglobulinas, es difícil de entender a veces cuando tratamos de comunicárselos a los padres. ¿Por qué? Porque te plantean, ¿pero es alérgico o no es alérgico? Y en realidad sí es alérgico, pero en una intervienen fenómenos de inmunidad, quiero decir, perdón, y en otras no. Es esa la única diferencia. Entonces, seguimos usando la palabra intolerancia porque es más fácil de entenderlo y de interpretar. ¿Por qué? Porque en una intolerancia no vamos a tener inmunoglobulinas mediando, pero sí vamos a tener la clínica. Y en la mediada por inmunoglobulina E vamos a tener las inmunoglobulinas más la clínica. Sería esa como la gran diferencia, pero las dos son alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, lo último que se tiene de un artículo del 2022 es que hay una prevalencia mundial del 0,5 al 3% en los países industrializados. Estos valores son más bajos en los niños que reciben lactancia materna y la incidencia es del 2 al 7,5% durante el primer año de vida. La prevalencia en Argentina, en general, de alergias alimentarias tiene un impacto de un 0,84%, siendo la alergia a la proteína de leche de vaca la más frecuente. No hay un porcentaje exacto, pero es la más frecuente. Y esto se ha triplicado en la última década, pero son datos un poquito viejos, porque es la última década tomada del 2004 al 2014. No tenemos del 2014 al 2024, que ha pasado de incidir en un 0,4 a un 1,4%. ¿Sí? O sea que yo creo que del 2014 ahora al 2024 quizás ya se haya triplicado. Capaz que estamos en un 4,5%, más o menos. Trayendo la palabra alergia y la definición, tenemos que tener en cuenta que son reacciones adversas en las que se comprueba o se sospecha de la implicación de los mecanismos inmunológicos. Esto hay que diferenciarlo de los que se deben a mecanismos enzimáticos, tóxicos o farmacológicos, ¿sí? Las causas de alergia alimentaria, si bien no están establecidas con exactitud, se habla de muchas teorías. Dentro de esto entra el papel de la microbiota en la inducción y en el mantenimiento de la tolerancia alimentaria, de mantener una microbiota saludable. ¿A través de qué? De una lactancia materna, de un parto vaginal, de un uso racional de los antibióticos y de los inhibidores de la bomba de protones, y de la introducción temprana y variada de alimentos.
Antes empezábamos la alimentación complementaria, bueno, antes no, ahora también, entre los 4 y los 6 meses, dependiendo de que el niño tenga un buen sostén cefálico, de que se siente solo y demás. Pero ¿qué hacíamos? Al principio era empezar con frutas y verduras, y ciertas frutas y ciertas verduras, no los cítricos porque daban alergia. Hoy se sabe que desde el principio de la alimentación, de la introducción de alimentación complementaria, tenemos que darles todo, ¿sí? Excepto, bueno, ya sabemos, la acelga, la espinaca por una cuestión de nitritos después de los 9 meses y la remolacha. Pero lo demás, todo lo que antes se decía, no, porque la alergia, no porque esto, porque lo otro, desde ahora. Porque si postergamos la introducción, lo que hacemos también es sensibilizar un poco más al chico y nos va a costar más esa introducción posteriormente, ¿sí? Retomando esto, también hay que tener en cuenta la predisposición individual a la atopía y los fenómenos de disrupción de la tolerancia por alteración de la respuesta inmunitaria. Una frase ahí un poco entreverada, pero ya la vamos a ir entendiendo. Los factores involucrados en los procesos inmunitarios de la tolerancia tenemos que tener en cuenta que están mediados por células T regulatorias que van a inhibir la sensibilización a los alergenos, y los macrófagos y los linfocitos B secretores de inmunoglobulina A también pueden inhibir la respuesta alérgica y contribuyen a la tolerancia. Los mecanismos que intervienen en la disrupción de la tolerancia, vamos a tener en cuenta ahí la disfunción de las células epiteliales, una barrera epitelial defectuosa y la intervención de citocinas proinflamatorias. Volviendo un poquito a lo que teníamos al inicio, la definición ya la tenemos clara, que puede ser mediada por IG, no mediada por IG o mixta. Vamos a dilucidar un poquito esto. La reacción mediada por IG va a tener una sintomatología cutánea, respiratoria, va a estar asociada a presencia de antígenos IG específicos y va a tener una sintomatología digestiva de aparición tardía, donde hay 3 signos clínicos que son los que más predominan: la proctocolitis, la enteropatía y la enterocolitis inducida por proteína de leche de vaca, conocida como CEIPA o FPS, dependiendo de la región, ¿sí? Aquí tenemos 2 grandes cuadros donde hablamos de el FPS y lo que es la proctocolitis y la enteropatía. Vamos a ir un poquito más a lo que es la proctocolitis y la enteropatía. Después esto lo pueden revisar con mayor precisión. Dentro de la proctocolitis, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener presencia de sangre roja fresca en las heces, ausencia de fallo de medro, ausencia de afectación del estado general del niño con coprocultivos negativos, y va a haber una desaparición de ese sangrado en las 4 semanas siguientes a la retirada de las proteínas de leche de vaca en la dieta materna, si es un niño que está alimentado con leche materna exclusiva. Y va a haber una reaparición de los síntomas cuando hacemos la prueba de provocación. En la enteropatía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener rechazo a las tomas, una irritabilidad en ese niño. Inicialmente puede haber vómitos, puede alternar con estreñimiento, puede haber una diarrea también que se prolonga en el tiempo y dura más de 15 días y que nos llama la atención. Y este cuadro diarreico que empieza de forma insidiosa y se mantiene en el tiempo, después es como que cuesta que el niño vuelva a su estado habitual, ¿sí? El FPS ya es un cuadro mucho más agudo, donde va a haber, nosotros aquí lo dividimos en criterios mayores y criterios menores para el FPS, o el CEIPA, que es lo que se conoce así, donde vamos a tener como criterio mayor los vómitos que se van a dar inmediatamente después de la ingestión o hasta 4 horas después de la ingestión. Va a haber ausencia de síntomas cutáneos, puede haber síntomas respiratorios también en el FPS, y dentro de los criterios menores podemos tener algunos episodios de vómitos un poquito más tardíos de los que son inmediatos, algo de letargia, palidez. Va a haber que ir a urgencia porque el niño no es un niño que esté bien, ¿sí? Tienen un cuadro demasiado florido, se deshidratan muy rápidamente, ¿sí? Esto como para tenerlo en cuenta. Pocos son los cuadros de chicos que tienen una alergia a la proteína de leche de vaca que debutan con un CEIPA o un FPS. La mayoría es una enterocolitis o una proctocolitis, que es lo que habitualmente vemos en el consultorio. Y incluso en la consulta de especialista también es lo que vemos. Muy raramente vamos a ver un FPS o un CEIPA, ¿sí?
En la reacción no mediada por inmunoglobulina E vamos a tener una simulación de trastornos gastrointestinales. ¿Por qué una simulación? Porque vamos a pensar en que a lo mejor el chico más que nada puede tener un reflujo gastroesofágico, puede estar con un cólico, porque como también suelen aparecer dentro de los primeros 2-3 meses de vida, son chicos que vienen con cólico, entonces puede ser el cólico del lactante común y corriente, o también un estreñimiento, que eso nos puede llamar la atención. Puede haber antecedentes de atopía en la familia también. Entonces, vamos a plantearnos un poquito lo que es la orientación diagnóstica. ¿En qué nos vamos a basar? En la historia clínica, en la historia dietética, o sea, la alimentación, en la exploración física y en la valoración del estado nutricional del paciente. Todos esos son factores que nos van a ayudar a pensar en un diagnóstico. En cuanto a la historia clínica, podemos tener una diarrea prolongada, que es lo que hablábamos anteriormente, vómitos a repetición, quizá en un laboratorio que tengamos una anemia que nos esté dando la cara, un estreñimiento o el cólico persistente. En cuanto al examen físico, la distensión abdominal, la caca con sangre, las manifestaciones cutáneas y en algunas manifestaciones respiratorias, que a veces las dejamos un poquito de lado porque decimos, bueno, a lo mejor es un bronquiolar, ¿sí? Y quizá esta manifestación respiratoria viene de lo digestivo y no de lo respiratorio per se, ¿sí? ¿Qué conducta tomamos ante todo esto, ante un paciente con toda esta sintomatología? Si sospechamos que tenemos un lactante con una alergia a la proteína de leche de vaca no inmunoglobulina E mediante, vamos a hacer retirar las proteínas de leche de vaca, hacer una dieta exenta y posteriormente la prueba de provocación. Serían como los 3 grandes ítems de lo que tendríamos que hacer. Una vez que retiramos las proteínas de leche de vaca, vamos a tener mejoría de los síntomas dependiendo del cuadro inicial. Entre 1 a 5 días en el caso de que tengamos una clínica aguda que se haya manifestado con un CEIPA. Entre 1 a 2 semanas para que tengamos una mejoría de lo que son los eczemas en piel y el sangrado digestivo. Y entre 2 a 4 semanas para un estreñimiento o una diarrea y para que se resuelva la afectación del estado nutricional. ¿Por qué hacemos hincapié en el tiempo? Porque muchas veces hay una ansiedad de parte de la familia y quizá también de parte de los pediatras de cabecera de que hacemos un cambio y creemos que a los 2 días el chico va a ser otro. Y no, hay que darle tiempo, ¿sí? Después de esto planteamos una dieta exenta. Cuando tenemos, ¿cuánto tiempo lo planteamos? Hasta que tengamos una resolución de los síntomas. Pero no tenemos que irnos a más de 6 semanas, porque estamos pensando en hacer el diagnóstico. No estamos tratando al chico, todavía estamos en la etapa diagnóstica. Entonces, entre 4 o 6 semanas retiramos las proteínas de leche de vaca y es necesario que lo provoquemos, porque cuando lo provocamos y los síntomas vuelven, tenemos hecho el diagnóstico. Y ahí sí lo implementamos como un tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay chicos que tienen la mejoría y a veces dices, te cuesta, ¿lo provoco o no lo provoco? Si ahora está bien, ¿para qué lo provoco? Le voy a, va a volver con la caca con sangre, se va a volver a brotar. Pero es necesario si tenemos la sospecha diagnóstica. Aunque sea provocarlo una semana y ver qué pasa, porque cuando son chicos muy reactivos, a los 3-4 días ya te van a estar haciendo síntomas. No, capaz que no una caca con sangre, pero sí se brotan un poquito y hacen un eczema, ¿sí? Lo que no se recomienda en la etapa en la que nosotros estamos sospechando que es una alergia a la proteína de leche de vaca es hacer un prick test, que serían estas pruebas que las hacen los alergólogos en la piel. Las pruebas complementarias de laboratorio, o sea, el famoso RAST, que pedimos las inmunoglobulina E, específicas para alergia a proteína de leche de vaca. Las pruebas de parche o una endoscopía, excepto en dudas diagnósticas, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito todo esto, para efectuar el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca no inmunoglobulina E, es obligatorio excluir las proteínas de leche de vaca de la dieta por un periodo no superior a 6 semanas, ¿sí? Que no quiere decir que después no lo vamos a volver a implementar. Ahora vamos a ir como dilucidando un poquito de todo lo que hacemos en el camino. ¿Qué hacemos con un lactante con lactancia materna exclusiva? La eliminación completa de las proteínas de leche de vaca de la dieta de la madre. Y la exclusión debe ser total.
¿Por qué digo esto? Porque proteínas de leche de vaca no es solo lácteos. Es todo tipo de alimentos y productos que contengan derivados, porque nosotros podemos dejar de comer lácteos, pero nos comemos una media luna y estamos ingiriendo proteínas de leche de vaca sin darnos cuenta o sin saberlo, ¿sí? En una alimentación mixta, si los síntomas coinciden con la introducción de una fórmula artificial, no le vamos a dar dieta exenta a la madre. Si el chico, mientras tomaba leche materna, no tenía síntomas y empieza a tomar leche artificial y empieza a tener síntomas, ¿para qué la vamos a poner a la madre con una dieta exenta? Si el chico estaba tolerando trazas con esa lactancia materna. Entonces ahí tenemos que introducir o un hidrolizado o unos aminoácidos esenciales. Pero en la fórmula artificial no saquemos las trazas de la madre. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la dieta exenta de proteínas de leche de vaca, hay muchas palabras que van escondidas, exactamente. La denominación aromatizante, caldo deshidratado, grasas animales, proteínas como palabra en general, caseína, caseinatos, lactoalbúmina, lactosa, suero lácteo. La lactosa no porque sea una proteína, porque es un azúcar, sino porque la lactosa puede tener algún derivado de proteína de leche de vaca, ¿sí? Otros alimentos que pueden contener leche de manera oculta, los purés, las sopas cremas, los fiambres, las frituras, un montón de cosas que tenemos que pensar en la elaboración de esos alimentos, ¿sí? Entonces, a ir dilucidando un poquito. Cuando le damos una dieta exenta a una mamá es todo un aprendizaje y siempre tenemos que apuntar también a explicarle a la mamá que de hoy para mañana no lo va a hacer perfecto y no lo va a hacer completo, que es un camino que hay que aprenderlo y que no es fácil y que no tiene la culpa si come algo que contenía algo de proteína de leche de vaca, que no se siente culpable, porque a cualquiera le puede pasar, pero no todos sabemos. Es empezar a leer etiquetas, empezar a ver con qué lo preparan, que si come algo fuera de la casa y no sé, el plato le venía decorado con un poquito de crema de leche y se le ha mezclado con lo de ella, algo ha ingerido. Entonces, esas cosas a tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque es un largo aprendizaje. Otra cosita a tener en cuenta, las fórmulas artificiales que actualmente tenemos en el mercado. Aquí están un poquito las marcas actuales de diferentes laboratorios. ¿Para qué traigo esto a colación? Para que veamos un poquito los precios que se están manejando. Y estas son latas de 400 gramos, no vienen más grandes. Nosotros dentro de lo que es línea Nutrilon, esta es la que más nombres tiene y más diferentes presentaciones tiene, pero al fin y al cabo todas son lo mismo. Tenemos el hidrolizado común en unos casi 67.000 pesos, lo que es Peptis Junior y Peptis Cineo son extensamente hidrolizados, 216 y un poquito más, y lo que es aminoácidos esenciales desde Neocate en adelante, 200, casi 74.000 pesos, lata de 400 gramos. Línea Nestlé también son precios similares, y ahora hay una nueva, el Aminomed, laboratorio alemán, que la provincia vecina está muy en auge con el Aminomed, nos están llegando muchos pacientes con esto. Aminomed es solo aminoácidos esenciales, también 260.000 pesos. Esos son los precios que se manejan. ¿Por qué traigo esto a colación? Para que tengamos en cuenta en el momento en el que pensamos en dar una fórmula artificial, o si a lo mejor tenemos un lactante que de pronto hace una alimentación mixta, pero la mixta es lactancia materna a demanda todo el día y una mamadera al día de que la madre va a trabajar 3 horas y vuelve. No tiene mucho sentido que nos pongamos en semejante gasto, me parece a mí, ¿no? Entonces, por ahí, estimularla a la mamá a que quizás, si puede, trate de sacarse leche para dejarle esa única mamadera en el día que toma porque ella no está, como para no meterle algo y complejizar un poco al chico también, complejizar el bolsillo de la familia y a la criatura, ¿no? Bueno, vamos un poquito a lo que es ítem por ítem de todo lo que es el tratamiento y las conductas a seguir. ¿Cuánto tiempo debe durar la dieta de exclusión materna para definir que el paciente no responde y pensar en alergia a otro alimento?
4 o 6 semanas. Volvemos a lo mismo. De 4 a 6 semanas, ahí no mezclamos ni la soja, ni el huevo, ni los frutos secos. Esto lo planteamos después. Porque a veces decimos, no, saquemos también las hojas, saquemos también. No, vamos por parte. Primero vamos a sacar proteínas de leche de vaca. Si en ese tiempo la mamá quizá sigue consumiendo algo de soja o algo de frutos secos y el niño sigue con síntomas, ahí recién planteamos las coalergias o las alergias cruzadas que puede haber. Entonces ahí sí consideramos sacar otros alimentos. Cuando la respuesta clínica no es inmediata, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que se pueden continuar eliminando proteínas de leche de vaca por leche materna hasta 7 a 10 días después de la última ingesta. Por esto insisto tanto en que veamos, no esperemos que a los 2 días el chico revierta, porque seguimos eliminando proteínas de leche de vaca por leche materna hasta que nos depuramos y eso lleva su tiempo. Y el niño puede seguir con síntomas incluso hasta 14 días después de la última ingesta de la mamá, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Se deben suspender solo las proteínas de leche de vaca o también se debe suspender la proteína de soja de la dieta materna? Volvemos un poquito a la pregunta anterior. La cosensibilización a la soja es común, pero no es común la coalergia. Sí, sensibilización. Las proteínas presentes en la lecitina de soja tienen poca alergenicidad y el aceite de soja no contiene proteínas, por lo tanto lo puede consumir, ¿sí? ¿Las fórmulas a base de hidrolizado de arroz se pueden utilizar para el tratamiento? Sí, sí se pueden utilizar, tienen una excelente eficacia, una excelente tolerancia y una seguridad. Hay un detalle, no la tenemos en Argentina. Andan muy bien e incluso tienen costos mucho menores a lo que son los hidrolizados que tenemos aquí, pero no las comercializan en Argentina. ¿Se podría utilizar fórmula de soja en el tratamiento de alergia a la proteína de leche de vaca? No, no son recomendadas como primera línea, sobre todo en menores de 6 meses. ¿Por qué? Porque la soja, primero en principal, no cumple las necesidades nutricionales. Segundo, tiene fitoestrógenos, que eso puede ser muy contraproducente en el desarrollo de los niños. Así que, y tiene un alto contenido de mercurio, de aluminio, de algunos metales pesados que no son recomendables. ¿Sí? Se podría utilizar bebidas vegetales, las famosas leches, entre comillas les digo, porque no son leches, bebidas de almendra, de avellanas, de coco, de soja en el tratamiento. En los menores de 2 años no son recomendables. ¿Por qué? Porque no cubren necesidades nutricionales. De hecho, si nos fijamos en la composición de las bebidas estas, muchas tienen demasiado contenido de azúcares, ¿sí? Por eso tampoco serían recomendables. Leches de otros mamíferos tampoco se recomiendan. Han visto que se decía, no, bueno, la leche de cabra. A ver, sí es cierto que en nuestro medio, en nuestra provincia, sí se usa mucho la leche de cabra y por ahí hay chicos que a lo mejor en su lugar de origen están acostumbrados y siempre le han tomado la leche de cabra directamente, sin pasteurizar y sin nada, y no les pasa nada y crecen súper bien, ¿sí? Porque eso también depende mucho, volvemos a un punto anterior, de la microbiota de cada uno. El chico de ciudad no es la misma alimentación que el chico de campo. Entonces tenemos microbiotas diferentes, ¿sí? Por lo tanto, capaz que el que toma en el campo su leche, el ácido fólico. Claro, por lo tanto, capaz que ellos van bien, con algunas otras carencias nutricionales, pero bueno, ¿sí? Volviendo a los bióticos, trayéndolos a colación, ¿son los bióticos útiles en el tratamiento de la alergia a la proteína de leche de vaca? Actualmente no hay una evidencia que uno pueda decir si se lo damos o no se lo damos. ¿Qué pasa con los bióticos? Están en estudio, se los está estudiando, se los está conociendo, ¿sí? No vamos a hacer un mal y quizá tampoco hagamos un bien. O sea, no es que el chico va a empeorar si le damos un biótico o va a mejorar si se lo damos. Ni una ni la otra. No hay evidencia todavía. Sí sabemos en el papel de la microbiota que podemos tener una menor diversidad microbiana que nos va a llevar a un desequilibrio o a una disbiosis. Y sabemos que también la alteración de la flora intestinal puede tener una respuesta de los TH2, que son los que más intervienen, y promueven manifestaciones alérgicas. Por eso empieza el auge del papel de la microbiota y la importancia que tiene.
Dentro de los bióticos sabemos que son componentes nutricionalmente activos, los dividimos en tres: probióticos, prebióticos y simbióticos. Los probióticos son microorganismos vivos, el más conocido de estos es el Lactobacillus rhamnosus, que es el famoso LGG. Sí se sabe en algunos últimos estudios que se han hecho que las fórmulas hidrolizadas que vienen con el agregado del lactobacilo del LGG ha tenido tasas de tolerancia mejor y más tempranamente. Es lo único que hay y en un estudio chiquito, no es un estudio muy grande. Dentro de los probióticos son sustratos utilizados por los microorganismos del huésped que pueden modular a la microbiota colónica. Y los simbióticos es una mezcla de estos dos, de los microorganismos vivos y de los sustratos, ¿sí? ¿Cuáles serían las indicaciones nutricionales después del año de edad en los pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca? Ante el riesgo de los déficits de macronutrientes, de micronutrientes, proteínas, calcio, fósforo, magnesio, zinc, todos los déficits que podemos tener, lo que nos dicen es que para cubrir las RDA, el calcio, necesitamos 700 miligramos y de vitamina D, 600 unidades internacionales. ¿A qué equivale esto? A 1.200 mililitros de un hidrolizado al día, o sea, estamos hablando de 1,200 litros, una barbaridad de leche para un chico de 1 año, ¿no? Y 580 mililitros cuando se trata de los aminoácidos, ¿sí? Esto es un poquito menos. Es demasiado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De que tratemos de no llegar a un chico de 1 año al que todavía estamos dando vuelta en la provocación y en la reintroducción. Son chicos que ya comen, que tienen que hacer sus 4 o 6 comidas al día como corresponden, entonces no necesitan tanta leche, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Meter el calcio y la vitamina D en la alimentación, no buscarlo en la leche, ¿sí? Y sí, controles anuales de crecimiento, laboratorio, salud dental y salud ósea, ¿sí? En cuanto a la reintroducción y a la prueba de tolerancia, cuando nos animamos a decir, bueno, vamos a provocar a este chico, ¿qué vamos a considerar? Podemos considerar de hacer una IG específica, que sería en sangre, o hacer un prick test, no es el más común. Aquí en nuestro medio no tenemos mucho esto del prick test porque esto lo hacen más los alergólogos. Pocos alergólogos tenemos aquí en Santiago que lo hagan, ¿sí? Y que lo hagan específicamente para lo que es proteína de leche de vaca. Por ahí hacen para otros tipos de alimentos. La mayoría va a tener un perfil típico de alergia no IgE, o sea, nos van a venir con unas inmunoglobulinas en clase 0 o en clase 1. No va a haber más que eso. Solamente un 35% se va a asociar a que hay IgE mediata. Entonces, en las formas leves, como el reflujo, los cólicos, el estreñimiento, la proctocolitis, entre los 3 a 6 meses ya pueden desarrollar la tolerancia y podemos reintroducir, ¿sí? Y para las formas más graves, como las del CEIPA, ahí sí tenemos que tener un poquito más de cuidado, hasta los 12, 18 meses e incluso 24. ¿Pero por qué? Porque son niños que ante la mínima ya reaccionan y reaccionan de manera que asustan, ¿sí? Entonces con eso sí, más cuidado. Y con eso sí vamos a tener un laboratorio en un clase 5 o 6, ¿sí? No nos va a venir un laboratorio negativo con esos chicos. Entonces, la prueba de provocación tenemos 2 formas de hacerla, en el domicilio y en el centro hospitalario. Generalmente la hacemos en domicilio. ¿Por qué? Porque la mayoría son no inmunoglobulina E mediadas. Entonces la vamos a hacer en la casa, cuando se resuelven completamente todas las manifestaciones después de haber tenido su dieta de exclusión. Las formas graves sí son las que las traemos al hospital con controles de todo tipo, ¿sí? Y con el chico ahí mirándolo las 24 horas. La observación de la prueba de provocación tenemos que hacerla en un periodo de 2 a 4 semanas. Ese es el tiempo en el que nos tenemos que mover. A veces nos podemos demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque como la provocación la vamos haciendo de manera escalonada, el niño nos va marcando cuándo seguir y cuándo frenar, ¿sí? Nunca volvemos a cero. Lo logrado ya lo tenemos y de ahí en más tenemos que retomar. Ya vamos a llegar a la parte de más detalle con eso. Provocación en domicilio con los niños de alimentación artificial se hace
Se sustituye una medida en 2 tomas cada día hasta progresar a terminar de completar un biberón o una mamadera, ¿sí? De manera gradual. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un chico que toma 4 mamaderas al día de leche hidrolizada, agarramos una mamadera y le decimos a la madre, bueno, supongamos que le hace, por decirle, 90 mililitros, son 3 cucharadas, que le ponga una cucharada de leche común, 2 de hidrolizado. En 2 días, 2 cucharadas de común, una de hidrolizado. En 2 días más, en un solo. 2 días más, ya pasamos a las 3 y ahí completamos una. Y a los 2 días, vamos por la segunda. Y así hasta que vayamos completando progresivamente. Si el chico llega, por ejemplo, a 2 mamaderas y en la tercera mamadera empieza a ser un síntoma, nos quedamos con las 2 que hemos sustituido. Esperamos un poquito y después retomamos en la tercera. No volvemos nunca a 0, porque si no, prolongamos cada vez más y sensibilizamos más. En los niños con la lactancia materna, primero provocamos a la mamá, hacemos la provocación con la mamá y después de que provocamos a la mamá y no hay síntomas, hacemos lo mismo con el niño directamente en su leche artificial, ¿sí? La provocación en el centro hospitalario, bueno, es un cuadrito de cómo hay que hacerlo y demás, que no tendría como mucha importancia en este momento, me parece, ¿sí? Pero sí se lo interna, se le hace la prueba de laboratorio, se lo va controlando y aquí se va haciendo la sustitución mucho más fina, por gramaje, muy específico. Se sacan incluso gramaje, calorías, mililitros y todo eso. Y lo vamos haciendo muy específicamente, ¿sí? Esto más o menos es un cuadrito de lo que es, sí, no te asustes María, es un cuadrito de lo que hemos estado hablando, en realidad. Sospechamos una alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina E, entonces hacemos, ante la sospecha, la dieta de exclusión. Si tenemos un lactante que toma solamente fórmula, que toma pecho materno, le hacemos a la mamá las 4 semanas. A la mamá la suplementamos con calcio y vitamina D. A la mamá ya tenemos que reintroducirle. Si el niño toma fórmula, le pasamos a un hidrolizado. Nosotros tenemos 3 tipos de hidrolizado, o sea, tres escalones de leche. El hidrolizado, el extensamente hidrolizado y los aminoácidos. Lo ideal es empezar por un hidrolizado. Si el niño responde, nos quedamos ahí, no sigamos avanzando, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el camino de vuelta va a ser más largo, ¿sí? Si la lactancia es mixta, como habíamos dicho antes, pero con la lactancia materna el niño no tenía síntomas y con la fórmula sí, solamente vamos a sustituir la fórmula, no vamos a poner la dieta a la madre, ¿sí? Porque trazas está tolerando. Si hay una mejoría o una mejoría parcial, vamos a tener una alta sospecha. Entonces ahí en esta alta sospecha, porque la mejoría es un poquito, pero no del todo, sí tenemos que hacer una dieta de exclusión, ¿sí? Si hay ausencia de mejoría, ahí ya tenemos que considerar otras patologías diferentes a la alergia de proteína de leche de vaca, ¿sí? Si hay resolución de la clínica, seguimos igual. Aquí estamos pensando más en los casos graves, en las sospechas de los FPs, que ahí sí hay que hacer cosas en el hospital, con el chico internado y demás, ¿sí? Esto es un poquito del seguimiento, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Y dejamos ya plasmada la fórmula hidrolizada, la dieta de exclusión en la madre. ¿Y qué vamos a hacer una vez que tenemos esto? Recién a los 3 meses de que ya lo tenemos con fórmula hidrolizada y la madre con la dieta exenta, a los 3 meses intentamos hacer la reintroducción. Si a los 3 meses el chico nos responde, y bueno, nos vamos un poquito más, frenamos y así. Entre los 3 y los 6 meses es el tiempo de adquisición de tolerancia que van a tener. En los casos más graves siempre va a pasar más tiempo, ¿sí? Lo ideal, como les digo, es no extendernos más tiempo del necesario. ¿Cómo hacemos la reintroducción? Es semanalmente. Empezamos con todo lo que es productos horneados, ¿sí? Todo lo que sea bollería, por ejemplo, unas galletitas, un pan. ¿Por qué? Porque esto tiene proteínas de leche de vaca, pero las tiene diferentes. ¿Por qué? Porque se desnaturaliza la proteína. Entonces aquí la proteína tiene otra estructura y el chico lo puede tolerar. Por eso empezamos con todo lo horneado.
Si tolera todo el horneado, pasamos a lo que es el yogur natural, dependiendo de la edad del paciente. Yo particularmente en mis pacientes, si son pacientes de 7 meses, no le doy yogur natural al chico. A esa la salteo, porque no soy partidaria del yogur antes de los 10 meses de vida, o 12 también les diría. ¿Sí? Sobre todo del yogur, que es el yogurcito del supermercado, el comprado. Si lo hacemos en casa es otra cosa, muy distinta, que no le ponemos nada de porquerías, azúcares, colorantes, todo eso, ¿sí? En la madre no hay problema, que la madre lo tome, ya es adulta, ¿sí? Después pasaríamos a los proteínas de vaca, pero en diferentes formas. Vamos avanzando. Y por último, la leche, como ya lo habíamos dicho antes, vamos sustituyendo gradualmente. Supongamos que en los quesos el niño hace algún síntoma, frenamos ahí, pero sigue consumiendo lo anterior. No se olviden, nunca volver a cero. Lo logrado está adquirido y lo dejamos donde está, ¿sí? Eso sería como el cuadrito de cómo hacer la reintroducción, tanto en la madre como en el niño, si el niño ya come, ¿no? Estamos hablando de edades donde son chicos que ya tienen una alimentación complementaria totalmente instaurada, ¿sí? La prueba de tolerancia tiene que ser escalonada y tiene que adecuarse a la edad del paciente. Lo que le damos tiene que ser adecuado a la edad del paciente, ¿sí? Por eso es lo que les decía del yogur. Entonces, para llevarnos a casa, ¿qué nos llevamos a casa? Sensibilización innecesaria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablábamos de que el niño tomaba pecho materno y no tenía síntomas y le introducimos la fórmula artificial y tiene síntomas, ¿para qué le vamos a poner a dieta a la madre? Para sensibilizarlo más al chico. No tiene sentido porque el chico está tolerando trazas. La madre sigue comiendo todo lo que come y al niño le ponemos una fórmula hidrolizada. Elevados costos, como habíamos hablado. Antes de meter la fórmula artificial, hidrolizada o aminoácidos o lo que sea, vamos a pensar un poquito qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? Que a lo mejor no es necesario que le pongamos la leche artificial. Prolongación de tratamiento y mayor sensibilidad, lo que les iba diciendo. Cuanto más tiempo lo tengamos al niño con un hidrolizado, con un extensamente hidrolizado o con aminoácidos esenciales, más nos va a costar que el niño tolere, porque ya va a estar muy sensibilizado, ¿sí? Entonces va a ser más larga esta prueba de tolerancia. Y otra cosita, la lactosa. Muchas veces a mí me llegan al consultorio pacientes que los papás me dicen, doctora, me han dicho que es alérgico a la proteína de la leche de vaca y me han cambiado la leche y estoy tomando una leche sin lactosa. La lactosa no es una proteína, es un azúcar. Entonces, cambiamos una leche a otra cosa. Las fórmulas sin lactosa no son baratas. Cuestan un poco parecido a lo que cuestan los hidrolizados. Entonces, eso también tener en cuenta. Las fórmulas con lactosa están consideradas para la industria farmacológica una leche medicamentosa. Entonces, tiene un costo diferente al que tienen las fórmulas de continuación. Ahí vamos de nuevo al costo, ¿sí? Y encima le damos una sin lactosa, ya lo estamos sensibilizando al chico con la lactosa y después tenemos que pasarle a otra, o sea, van y dicen, no, pero hay que pasar un hidrolizado, otra vez me van a cambiar la leche. Y así. Y otros pacientes que me han llegado al consultorio con que ya habían cambiado 4 leches diferentes. Y bueno, a tener en cuenta. Gracias por su atención. Preguntas, dudas. Ya. Mi pregunta con respecto al tema de la introducción de la leche, porque vos me estabas hablando de que un lactante de pecho de madre Sí. que tolera las trazas de la madre a los 6 meses, habitualmente se le introduce la alimentación Sí. complementaria, pero hay chicos que siguen tomando leche de madre, o sea, Sí. teteando. Totalmente. Pasan 3 tetas, 4 por Sí. día, ¿sí? En ese caso, uno no le indica la leche, porque los padres lo primero que te dicen es, y la leche, la mamadera, y uno les Sí. dice, no, No. las colaciones, el chico viene comiendo, la madre viene comiendo de todo. Sí. ¿Qué hago con ese chico? ¿Qué mensaje le tengo que dar a la madre? Decirle, señora, la leche no es necesaria ponérsela si el chico toma pecho. Cuando introduzco la leche como leche, si el chico come queso, come crema, come todo, y la madre busca, o las familias buscan,
esa mamadera que hace falta, porque la leche es muy importante. ¿Qué hacemos con eso? Porque es la cultura en la que estamos, Sí. en donde Te piden la leche. en donde piden la leche Sí. o la leche es el de las abuelas, el que Claro. no toma leche tiene poco hueso, o el que no Exactamente. toma leche se quiebra, o el que no. Claro. ¿Cómo combatimos? ¿En qué nos podemos basar para poder hablar con Sí. nuestros pacientes para que esto... Yo particularmente, ¿qué hago con estos pacientes que te piden la leche? Yo siempre pregunto, y Santi lo puede decir que ha estado conmigo este tiempo, voy a usar una palabra, soy muy pesada preguntando por la alimentación, porque para mí, mi subespecialidad se basa en la alimentación principalmente. Empiezo a ver qué es lo que le dan de comer al chico, qué es lo que come la madre. Si el chico tetea 2 o 3 veces al día, mire, si el chico está tomando leche materna, no necesitamos una leche artificial. Tengo muchas figuras de todo lo que es de dónde sacamos el calcio, porque el calcio no es leche, no es leche. Entonces, más que nada es instruir a la familia a que el calcio no es leche, que lo vamos a sacar de muchos otros alimentos y que es un chico grande que come de todo, entonces tenemos que ir a la diversidad de alimentos, a los frutos secos, que vos dices, pero la edad, pero hay formas de que los chicos reciban los frutos secos sin tener peligro de atragantamiento. Los pisas, los haces polvito, le haces tipo harina de almendras, por decirlo, bien pisado, le haces una tortillita con un montón de frutos secos metidos ahí, le vas dando las opciones de dónde sacar. Las verduras de hoja verde, que también tienen un montón de calcio, las legumbres que tienen calcio, entonces, más que nada por el tema de la alimentación, los agarro desde ese lado. ¿Sí? Y llegar a ese mensaje. Y además, remarco, si el niño sigue tomando pecho materno, ahí está recibiendo leche. Y qué mejor que la leche materna. Como que hago el hincapié en eso. Hay que desmitificar. Exactamente, hay que desmitificar el eso. aporte de calcio de un cuadrúpedo para un... Y para si un Claro. el niño no toma leche nunca... Alimentos. Porque hay muchos chicos que no toman leche, que dejan de tomar pecho materno y nunca te agarran la leche porque no les gusta, porque no la quieren. Y a veces Alimentos. el no les gusta está manifestando que en realidad no les No la- gusta. Claro, exactamente. Ese no le gusta. Exactamente. Yo lo voy por ese lado. Alimentación. Ir al hincapié de la alimentación, instruir a la familia y darle herramientas de dónde sacar el calcio que no sea la leche. Ojo que la familia compra estas cosas. Compra Gasta los 200 y pico mil. Pero Los sí, gasta. sí lo compran. Sí. Sí, también hay una cultura de la copiada. Porque el vecino, porque mira. Sí. O sea, ahí es donde hay nuestra participación. Bueno, a mí también me han llegado chicos que por ahí venían tomando un hidrolizado y de pronto un conocido, un no sé qué, mira, me han quedado estas y de pronto, pum, me aparecen con aminoácidos. No, es que me lo ha dado y le he empezado a dar, bueno, y ahora la regresión hacia allá va a ser más larga. Sí, pero sí pasa, sí pasa. Es así. Es un tema álgido. Sí, sí, es un tema difícil. Desmitificar la leche que esté tan unida a lo que es el calcio, los huesos, esto es difícil. Sí. Pero se puede. Las fuentes de calcio, eso es bueno realmente. Sí, ¿de dónde vienen? Que no es El solamente. dicho es exquisito, las Sí. fuentes de calcio que Sí. enseñamos. Exacto. Sí. ¿Mm? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, Flor? No. ¿Está desmayada? Se han dormido todos, los he dormido todos. Aquí dice. ¿Sí o sí tiene que haber manifestaciones cutáneas? No, Bien. hay chicos que nunca tienen manifestaciones cutáneas y a lo mejor te vienen con algún que otro vómito y una caca con moco, una caca con sangre eventualmente. No, las cutáneas no. No es que sean sí o sí todas, pueden ser algunas, ¿no? Bien. Tenemos ahí un mensaje del hospital regional. Ajá. Aquí. Aquí en Santiago pueden derivar en superficie social. Bien, ok. ¿Qué dice? ¿Lo puedes recordar? Sí, dice el doctor Rubis. Aquí en Santiago pueden derivarme sus pacientes sospechosos de APLB
IG mediada para hacer prick test. Espérate que se me ve. Para hacer prick test bonito de reacción, que es lo mismo, recomiendo además de IG total la específica, sí, que es la que nosotros pedimos en sangre. Excelente. Bueno. Sería bueno saber dónde estaría el doctor para derivar, dónde atiende. De todos modos, eso es sobre todo en las mediadas por IG. Esa es en la mayor sí, frecuencia que sí. nosotros vemos es la no mediada. La por no IG. mediada. Cuando Y nosotros, esa no claro, mediada es la que por ahí tiene más manifestaciones en pie, exacto, el tema del cuerpo dilatante, se manifiesta más como, Sí. como un reflujo. sí, Y Las el que cual sí no estaría tendríamos- indicado hacer laboratorio. claro. Nosotros sí, lo que tenemos que hacer es, en el laboratorio que tenemos positivo, que es la inmunoglobulina que pedimos, que es, siempre se pide leche de vaca, alfa-lactoalbúmina, beta-lactoalbúmina, caseína y cero-albúmina bovina. Una vez que tenemos eso, que nos da una clase 3, 4 en adelante, cuando tengamos que provocarlo, ya sabemos que lo tenemos el doctor Rubik para hacer el prick test. ¿Qué sería en el laboratorio una clase 3, 4? Eso te lo pone por valores. Te lo pone por valores. Es eso. Va desde clase 0, que es indetectable, hasta clase 6, que es muy elevado. Y ahí tienes todos los diferentes cortes. Cero El sería laboratorio negativo. 0 es negativo. O sea, Y que hasta clase probablemente 3, sea- hasta el clase 3 es, tienes clase 0, que es indetectable, la clase 1, que es leve, y la clase 2, que te pone poco detectable, una cosa así. Pero tienes las primeras 3 son muy, muy sutiles y De no todos te modos, van si es a... la no mediada por IG, tiene que ser negativo. Sí, te va a dar negativo. Te va a ¿Es dar negativo. significativo a partir de 1? Poco, poco. Si vos tienes uno que es poco detectable, es un chico que en poco lo vas a provocar y te va a responder bien a la provocación. Es eso. O sea, le hago todas las restricciones, las exclusiones y después cuando lo provoco, Sí. probablemente... Que quizá a ese, si vos lo provocas, vos le haces las 4 o 6 semanas de exclusión y lo provocas y en la provocación ahí nomás va bien, entonces vos ya no tienes que instaurar de nuevo la dieta Lo exenta. considero Ya no está alérgico. superado. Superado. ¿Sí? Superado. A mí me ha pasado con la hija de una amiga mía, madre médica, padre médico, los dos, mira, que lo ha hecho y hemos hecho 4 semanas. En la semana 5 lo ha empezado a provocar y en la primera semana de provocación, nada, ningún síntoma. Y tenía 3 meses y medio, 4 meses, era chiquita. Y ahí nomás, que sigas. No, entonces una pregunta, ¿se puede hablar de que hasta los 2 años máximo puede tener la presentación? Sí. O tener un rango de edad. Es muy raro que un chico grande te venga con estos ¿Es síntomas. más frecuente? Es menor más de un frecuente en año. sí, en los lactantes e incluso menos de 6 meses. Son los primeros meses donde manifiestan. Raramente se va a manifestar uno después de los 6 meses. Muy raro que se te presente un paciente así. Y una vez que ya empiezan con su dieta normal, ¿se sigue con esta como decías recién? Sí. Todo O sea, normal. todo normal. No restringir nada. Porque si no, sensibilizamos. Y después cuesta más. Y sí, las restricciones son las que sensibilizan. Así. Porque ¿en qué momento podemos derivar a gastro? Puede ser solo el manejo del pediatra. Sí, Lo puede ser hacemos. solo, es que Cuando debería. no responde a la Y provocación. quizá cuando nos responde la provocación. Sí. Control sintomático. Ujú. Es todo un tema el manejo de la dieta, explicarle a la mamá. Sí. todo el negocio. También es muy difícil. Es difícil llegar, sí, es Que difícil todos llegar. los productos prácticamente tienen, Claro, tienen proteínas, entonces Sí. todo el tema Eso es volver a la de la alimentación natural. educación. ahí está. Es volver a la alimentación de la casa y no del supermercado. Exactamente, bueno, ahí Es muy está. difícil. Eso es muy difícil porque la solución de los padres es el supermercado. Voy al supermercado, Sí. paso, levanto lo que hay y Sí, y bueno, pero ahí está, ahí, clave. bueno, ahí entra la microbiota. Hoy por hoy tenemos
una microbiota muy diferente a la que tenían, por decirte, nuestros abuelos. Sí, es muy diferente. Por eso les decía, el chico de ciudad tiene una microbiota muy distinta al chico de campo. Muy distinta. Y otra cosa que yo siempre hago hincapié, una cosa son alimentos y otra cosa son productos. No es lo mismo. Una galletita no es un alimento, es un producto. Un flancito que lo sacamos de la góndola del supermercado es un producto, no es un alimento. ¿Quieres darle flan? Mezcla leche y huevo. Y sí, es así. Pero bueno, somos lo que comemos, Exacto, ¿no? ya lo dijo. Una consulta. Perdón, mi nombre es Antonella, ingresé un poquito tarde. Le quería consultar si tendría que ver, puede haber algún componente genético también en esto de la alergia a la proteína de leche de vaca. O sea, tener un hermano que sea alérgico y después que venga la hermanita y presente los síntomas a nivel de piel o lo que llamamos a repetición, ¿se puede considerar como un posible componente genético? Lo podré escribir. Sí. Retumbe todo. ¿Se lo puedes repetir? ¿Sí? ¿Podrás repetir la pregunta? Tiene que ver con No, ¿se escucha bien? Sí. Componente genético en sí, no. Claro. Sí, sí puedes tener dos hermanos que tengan alergia a la proteína de leche de vaca, no hay problema, existe, yo tengo pacientes que me vienen así los dos, que lo van superando y demás, pero no hay un componente genético. Sí, aquí tienen que ver los factores que habíamos hablado en un momento sobre lo que es un parto vaginal, la microbiota materna, la alimentación materna durante el embarazo, durante la lactancia, eso tiene mucho que ver, pero genética no. No hay estudios donde digan que haya una genética mediante. Si hay episodios de broncoespasmo, repetición. Sí, justamente por eso hablábamos también de los síntomas respiratorios, que a veces los síntomas respiratorios no son por el sistema respiratorio per se, sino que a lo mejor sea una alergia a la proteína de leche de vaca que está dando sintomatología respiratoria y se está manifestando de esa manera. Sí, sí puede pasar. Esto tiene que ver con los reflujos que se dan con la leche de vaca que pueden Exactamente, sí. exposición a hacer broncoespasmos por la Sí. proteína de la leche de vaca. Sí, porque a lo mejor no es un reflujo en sí, sino es la alergia a la proteína de leche de vaca. Porque Sí. nosotros vemos por ahí chicos con reflujo a leche de madre y que no, Y que cuando no se es. produce la leche de vaca o le dan alguna leche de vaca, el chico hace reflujo, Sí, se sensibilizan y hacen, exacto. y hacen broncoespasmo Sí. por reflujo de leche de vaca, no de madre. Ujú. Es una especificidad. Queda grabada la charla. No sé si ella me escuchará. Queda grabada Sí, se me escucha. la charla. Y en el YouTube también, ¿no es cierto? Hemos pasado el link para que vean. Ah, bien. Bien. También que si quieren solicitar el material, lo pueden pedir al mail que está en el chat. Así se solicita el mail que está en el chat. Listo. Ahí está el pasado. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y aquí estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Mm? Buenos días a todos. Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Cortas voz.